¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad cómo está el panorama cuando Feijóo pide reunirse con los militares, con el alto mando, con el GEMAZ. Y por eso le reclamo el GEMAT y los responsables de los tres ejércitos. ¿Qué querrá? Y en sus filas, el PP de Mazón en Valencia llama ratonera, perra ratonera a la delegada del gobierno y caniche, perra caniche a una ministra, a Diana Morán. O sea, el PP de Mazón, encima de que no dimite, encima de que permiten que un mandatario que no estuvo donde tenía que estar con una gota fría, donde tenía que estar en su puesto, estos insultos llamando caniche a Diana Morán, ratonera a la delegada del gobierno. Este José Ramón González de Zárate se llama este impresentable. Intentar que gobierne la caniche de Gandía, la ministra Diana Morán. Silencio. Que yo sepa, caniche no es ningún insulto. Y vamos a hablar, ¿cómo no?, de la ratonera de Valencia. ¡Claro que sí! Este es el panorama que tenemos al mismo tiempo que Vox calla cuando Trump anuncia aranceles del 25% a los automóviles pues que, por ejemplo, se fabriquen en España. ¿Y qué pide Feijóo? Reunirse con los militares, con el GEMAZ. ¿Qué pretende? ¿Reunirse con el GEMAZ, con el alto mando militar, va a suponer que se vaya Mazón, por ejemplo? ¿O Ayuso? ¿O le va a explicar los pactos que tiene con Vox? Pero Feijóo pide reunirse con el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Yo estoy al servicio de mi país, nada más, señoría. Y por eso le reclamo el GEMAT y los responsables de los tres ejércitos tienen que sentarse con el primer partido de España y concretar cuál es el alcance y contenido de lo que vamos a hacer. ¿Y para qué quiere reunirse Feijóo con el alto mando militar? ¿Qué quiere hablar con los militares Feijóo? ¿Va a llevar también a Aznar para que les diga esto del que puede hacer que haga? No sé. Decía el periodista Jesús Maraña. A mí, sinceramente, me ha dejado estupefacto, ¿no?, que es la reclamación de que el partido de la oposición se reúna con la cúpula militar, nada menos, con el GEMAT, para que el GEMAT le explique al jefe de la oposición los planes militares. Es, a mi juicio, un nexo con toda la estrategia de deslegitimación institucional. Es una incitación, a mi juicio, a establecer unas bases en democracia que son incompatibles con la propia democracia. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. Así está el panorama. Hay quien diría populismo, intentar desviar la atención, pero los pactos entre el Partido Popular y Vox siguen avanzando. Hay novedades en Murcia, donde ya vais a ver que el presidente murciano del PP repite como un papagayo lo que la extrema derecha le ha pedido que diga, lo del Pacto Verde, lo de los migrantes. Pero mirad, Figaredo, icono de la derecha y la extrema derecha, diciendo que nos llevan al desastre. No Trump por poner aranceles del 25%, no, el gobierno. Es que su gobierno está llevando a los españoles al desastre. Claro, ha salido Vox a decir que la culpa de lo que está ocurriendo con todo el debate interno pues es que el gobierno nos lleva al desastre, al mismo tiempo que callan con lo de Trump. Decía Pedro Sánchez, y mirad la cara de póker que se le queda a Abascal cuando le dice tanto patriotismo, tanto culpar, por ejemplo, a los migrantes, y has recibido una millonada de Orbán, que es tu jefe, y ante eso callas. Mirad cuando le saca lo de la pasta a Abascal, la cara que se le queda al bueno de Santiago. Se habla de jefes, de jefas. No sé, a mí me parece que 9 millones de euros por parte de un banco húngaro, señor Abascal, usted sí que sabe quién es su jefe, ¿eh? Sí que lo sabe. Su gente no son los españoles que le votan, son los oligarcas que pagan y le sostienen. Sí, porque estamos en un tiempo en el que hay mucha gente que está comprando la mercancía. Los principales problemas que tenemos, el Pacto Verde, ya veis, cuando precisamente el cambio climático está haciendo que haya fenómenos como la Dana cada vez más bruscos, y los migrantes, las personas más pobres todavía. No, por ejemplo, mandatarios que llegan al poder como Donald Trump y cómo están agitando el panorama pues, mundial. No, no, ante esos, por ejemplo, Abascal calla. Para Abascal, ¿quiénes son el peligro? Los de abajo, los que están más abajo, los migrantes. Es la principal preocupación, según él, el principal problema de España. Me preguntaron en una entrevista cuáles eran las principales amenazas para el futuro de España. Y yo contesté que una de las más principales era la inmigración procedente de los países islámicos. Siguen con ese discurso sensiblero de mujeres y de niños desamparados, pero es mentira. Claro, ha dicho esto Abascal después de irse, porque tuvo una intervención, no aguantó mucho en el hemiciclo, cobra bien, lleva tiempo cobrando muy bien en la política, Santiago Abascal, por lanzar este tipo de mensajes que llegan a determinada gente que se lo cree, azuza todo eso, luego dice, no, el que nos va a solucionar el asunto es Abascal, y se va, ¿no? De hecho, Rufián, ¿no?, decía, ¿pero dónde está Abascal? Ya se ha ido, se sorprendía, ¿no? Abascal será Abascal. Ahora viene ese momento paradigmático en el que yo le pregunto al señor Abascal y el señor Abascal no está. Pero bueno, el señor Abascal ha hablado de amenazas migratorias africanas
amenazas migratorias africanas, se ha metido con el Islam, se ha burlado del Ramadán. Solamente les voy a decir algo, señorías de Vox, concretamente por lo que sea el señor Abascal. Algunos de ustedes se parecen más a Abderramán II que a Blas Piñar, ¿eh? Pero esto es lo que está ocurriendo y como tal hay que desmontarlo. Es decir, estamos ante una estrategia política de trasladarle a la ciudadanía que dentro de un panorama enrarecido en la política internacional hay una extrema derecha que está señalando 2 o 3 ideas muy básicas para sacar provecho. Y a río revuelto ganancia de pescadores, es decir, es señalar determinados puntos. Mira, la culpa que puede tener pues ahora mismo un migrante, una persona pobre, según ellos, es lo que hace que tú pues tengas dificultades para llegar a fin de mes o para acceder a la vivienda. No, por ejemplo, los altos poderes económicos, ¿no? Lo que está ocurriendo con el panorama internacional tan convulso, pues no es Donald Trump, ni es Putin, ni es Orbán, no. Los migrantes, el Pacto Verde, y dale con el Pacto Verde, están en eso. Según Abascal, el gran problema es que él ha contado que hay más mezquitas aquí que en Kuwait, más mezquitas en España que en Kuwait. La realidad es que hay más mezquitas en España que en Kuwait y que ustedes se dedican también a derribar cruces con las más variadas excusas. Y entre tanto hay una derivada y es muy preocupante, y es el hecho de que Feijóo, que venía de moderado, está pactando y permitiendo pactos con Vox y con la extrema derecha, y no solo permitiéndolos, permitiendo también pues un discurso duro, con insultos, como hemos visto en Valencia, para competir con esa extrema derecha. Lo vemos en Valencia, lo vemos con Ayuso, lo vemos con el papel que ahora hablaremos de Tellado, de Rafael Hernando, porque también había para esto, ¿no? Pero le decía Sánchez Abascal, el problema, hombre, el problema no son los migrantes, el problema es la extrema derecha y el auge de la extrema derecha. Lo que amenaza a nuestra sociedad, a nuestra convivencia, no son los inmigrantes, son gobiernos como el de Orbán, que ayer lo que ha hecho ha sido prohibir manifestaciones de los colectivos LGTBI en Hungría, o lo que hacen ustedes, banalizando y negando la violencia de género. Lo que amenaza nuestra seguridad no es la inmigración. Lo que amenaza nuestra inseguridad son los gobiernos negacionistas, como el que usted está apoyando en Valencia, que niegan la evidencia científica, el asesoramiento técnico y amplifican el drama de catástrofes de emergencias climáticas como las que hemos vivido en Valencia el pasado mes de octubre. La verdadera amenaza, señoría, para Europa y para España es esa internacional ultraderechista que trabaja desde fuera por destruir Europa desde dentro y cuya sucursal en España es usted y su partido. Y en el panorama que se dibuja esto va avanzando. Observemos, por ejemplo, Comunidad de Murcia. Abascal, la extrema derecha, lo que está planteando es que hay que repetir esas ideas como un mantra, lo del peligro son los migrantes, el Pacto Verde, y lo repiten como papagayos. Vimos cómo lo hacía Mazón para conseguir el acuerdo de presupuestos, ya lo dice López Miras. López Miras, pues eso, Pacto Verde mal, migrantes mal, menores, mira tú, es que llegan a hablar incluso de menores, de no acogerlos. Luego es gente que va de ser muy católica, de estar con los católicos, de misa comunión diaria, de ser el partido que representa los valores, y están señalando, como pide Abascal, a niños. Es lo que están haciendo para conseguir unos presupuestos. Oye, pues López Miras, nada, señalando a los menores. Nosotros no podemos acoger y no vamos a acoger a menores. Y si me habla de las políticas medioambientales de la Unión Europea, le reitero lo que llevo meses diciendo, ¿no? La Unión Europea tiene que cambiar políticas medioambientales que están asfixiando al sector primario. Estoy esperando a que salga, pues yo qué sé, los abogados cristianos o la conferencia episcopal a llevarse las manos a la cabeza, porque están haciendo este discurso que coloca a los niños. Es decir, si Cristo, ¿no?, estuviera aquí intercediendo, ¿qué haría Cristo? ¿Con quién creéis que estaría? ¿Con estos discursos que están señalando a los más pobres? ¿Con estos discursos que están culpabilizando a los menores, a los niños? ¿Cristo haría esto? Lo digo por si algún obispo tiene ganas de salir a decir esto, o los abogados cristianos, ¿no?, porque están muy callados con este tipo de discurso que cada vez está sembrando más cizaña en la sociedad y que está permitiendo que avance la extrema derecha en España, porque para que haya acuerdos, para que haya gobiernos, para que haya presupuestos, están repitiendo esto como un mantra que es una gota malaya y que está calando en la sociedad. ¿Van a decir algo sobre esto los altos jerarcas de la Iglesia Católica? ¿Van a decir algo los abogados cristianos? No tiene pinta, ¿verdad? No está ocurriendo eso. Decía Rufián, se lo decía a la cara a Feijóo, mientras usted va de moderado, mientras reprocha a los demás falta de rectitud y todo esto, usted está consintiendo esto. Habla mal de usted, que usted repita constantemente que ganó las elecciones y que no pueda gobernar, porque significa que solamente puede pactar con el señor Abascal. O sea, ¿no se da cuenta de que usted es probablemente el primer presidente del Partido Popular que no cuenta
con según qué socios, porque pacta con la extrema derecha en lugar de serla. Según Feijóo, nos toman por idiotas, el gobierno nos toma por idiotas. No sé si alguno realmente lo es, ¿no? Pero más allá de que sea o no idiota, que esto habría que debatirlo y cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero que él diga nos toman por idiotas, no sé si se habrá sentido aludido por algo. Pero lo cierto es que él coloca el foco en que no haya presupuestos a nivel del gobierno central, al mismo tiempo que él está pactando con Vox para conseguir presupuestos a nivel autonómico, que dijo que no habría acuerdos con Vox, ¿no? Pero esto está ocurriendo. Definitivamente, usted a los españoles nos toma como idiotas. Menudo desastre, ¿verdad? Mire, usted no puede marcharse hoy de aquí antes de aclarar si va a aprobar los presupuestos. Y entran en juego aquí varias claves. Por una parte, que haya presupuestos o no, decía Sánchez que no serán unos presupuestos en cualquier caso negacionistas, ¿no? Pero también entra en juego lo que puede ser el gasto en defensa que están exigiendo también desde la OTAN y que va a producirse al mismo tiempo que hay figuras como Ayuso, como Mazón, que permanecen ahí en la política nacional, y hay socios también y partidos que permiten al gobierno actual que no están de acuerdo con el aumento del gasto en defensa, pero por partes, ¿no? Decía Sánchez, no serían nunca unos presupuestos en la línea de lo que estás pactando Feijóo con la extrema derecha de Vox. Garantizo a los españoles una cosa, y es que, en fin, no vamos a aprobar unos presupuestos negacionistas, machistas y antisociales como los que ustedes han aprobado con Vox en Valencia. La debilidad es tener a alguien al frente de la oposición que es incapaz de cesar a Ayuso por su corrupción y a Mazón por su negligencia. Claro, que aparezca en la palestra el nombre de Ayuso no es casualidad. De hecho, mirad, hoy hay novedades, cómo se está cumpliendo. ¿Os acordáis de Alberto Quirón, la pareja de Ayuso, que ahora ya va de que es un ciudadano particular que parece que nunca hubiera existido? Pero curiosamente aparece la noticia de cómo el gobierno de Ayuso está cumpliendo con las clínicas privadas de Quirón y está reduciendo la deuda, está pasando por caja. Hay una millonada que está yendo para allá y, hombre, cuanto menos es sospechoso el hecho de que la pareja de Ayuso, Alberto Quirón, que así lo guardaba Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, así lo guardaba en su teléfono, tenga esos vínculos que se están investigando, ojo, imputaciones de corrupción en los negocios, administración desleal, falsedad en documento, no pagar a Hacienda lo que era debido, es decir, el fraude, delitos fiscales. Bueno, en este contexto, claro, se investigan los negocios que él hizo con un jefe de Quirón, ¿no? Bueno, pues esta noticia de cómo el gobierno de Ayuso al mismo tiempo paga y bien a las clínicas de Quirón. Hay quien diría, las gallinas que entran por las que salen. En cualquier caso es cuanto menos polémico y sospechoso. Y eso se está produciendo. De hecho, Rufián señalaba, ¿no?, el papel de Ayuso y que realmente Feijóo pues, no se atreva a tomar cartas en este asunto. Está de moda ser un manipulador, ser un mentiroso. Y el ejemplo claro es que hubo una persona, hubo una mujer, que tuvo que dimitir por una mentira sobre su expareja, con la que no convivía. Se llama Mónica Oltra. Y hoy hay otra persona, otra mujer, que se jacta de no dimitir tras saber una verdad sobre su pareja con la que convive. Se llama Isabel Díaz Ayuso. Rufián, de hecho, le preguntaba a Feijóo, pero ¿realmente usted que está diciendo que, por ejemplo, el gobierno, Sánchez, no tiene apoyos, ¿usted los tiene en su partido realmente? Al hilo de lo que está ocurriendo con Díaz Ayuso, ¿no? Le decía Rufián, la cara de Feijóo es llamativa. Observad. Usted le pregunta al señor presidente, y también vuelve a tener parte de razón, si tiene mayoría en su gobierno. Quizá no. Y quizá es bueno. Yo creo que es bueno que el presidente del gobierno se sienta presionado por formaciones más a la izquierda del PSOE, que tampoco es difícil, para según qué cosas. Pero la pregunta es, ¿usted, señor Feijóo, tiene mayoría en su partido? Igual no. Y vamos al papel de Mazón, porque pasa el tiempo, ahí está, Feijóo lo mantiene. Mazón, por cierto, bueno, pues con este diputado, parece ser que el Partido Popular ha encargado a este José Ramón González de Zárate salir a llamar perras directamente a las mujeres, es así, porque llamar caniche a una, Diana Morán, a otra ratonera, o sea, imaginad este tipo que ha debido estar cavilando, a ver qué digo para llamar la atención y qué digo para meterme, ¿no? ¿Qué digo? A ver, para defender a Mazón, y venga, ahora no le voy a llamar caniche, qué ingenio, esto lo mismo supone un sobresueldo, no sé, pasar por la caja B, con una caja de puros, aquella en la que metía los billetes de 500, ¿no? Caniche, venga, esta la voy a llamar ratonera, éxito, esto va a molar, esto está a la altura de Tellado, el que dice que no recuerda un libro que haya leído. Y allá va y lo suelta, ¿no? ¿Pero cómo van a hablar ustedes de elecciones? ¿Quién? ¿Para intentar que gobierne... Silencio, señorías. Intentar que gobierne la
caniche de Gandía? ¿La ministra Diana Morán? Silencio. Que yo sepa, caniche no es ningún insulto. Y vamos a hablar, ¿cómo no?, de la ratonera de Valencia. Claro que sí. Pero es que al mismo tiempo la jueza está tirando del hilo de lo ocurrido. Recordamos, son cientos de víctimas en la Dana. Hay una impunidad y hay todavía quien está, por una parte, pactando con Vox, como hace el PP de Mazón, con la connivencia de Feijóo, y saliendo a llamar perras a las mujeres del Partido Socialista, en este caso a Diana Morán y a la delegada del gobierno, ¿no? Bueno, lo dice y no le tiembla el pulso, al mismo tiempo que, claro, es bueno oír a las víctimas, porque están prestando declaración, porque están movilizadas, y esto va a seguir, y por ejemplo dicen, pues esto, poner el grito en el cielo, porque no hubo auxilio, no hubo aviso, habiendo una alerta roja meteorológica desde tiempo antes de la gota fría, y Mazón dicen que se fue al Ventorro, o vete a saber dónde estuvo comiendo y lo que estuvo comiendo. Se subió al tejado y me dijo, estoy en el tejado, y yo le dije, cariño, ¿y los perros? Y me dijo, están aquí conmigo. Y yo pensaba que en el tejado le decía, cariño, tranquilo, que van a ir a ayudarte. Y era mentira porque nadie me cogía el teléfono, pero no se lo podía decir, tenía que darle ánimos para que aguantara. Tampoco yo sabía el desenlace. Y yo le decía, cariño, por favor, van a ir a buscarte, tranquilo, no te preocupes. Reza, cariño, reza. Y me dijo que tenía mucho frío porque estaba todo mojado, hacía mucho frío. Que tenía mucho miedo, estaba desesperado, nunca lo había visto así. Y me dijo, yo creo que se estaba despidiendo, que quería pasar toda la vida conmigo, que se estaba llevando, el agua se estaba llevando la caseta a sus pies también, y yo creía que se iba a salvar, y ya se cortó la comunicación. Pero entre tanto siguen apareciendo noticias de cómo ocultan información, cómo el gobierno valenciano claramente está ocultando datos y, bueno, pues la jueza se va a tener que emplear a fondo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento gana tiempo Mazón, pero está ocultando información como está saliendo. Y este es el panorama político que tenemos. Ya es obsceno que, lejos de pedir disculpas, lejos de, oye, uno la ha pifiado de una manera, la ha cagado de una manera gravísima, no está donde tenía que estar. Dimites y te vas. Y si no lo haces, en lo alto de tu partido alguien tiene que tomar esa decisión si se quiere decir que hay una decencia política. Si no la hay, uno empieza a sospechar qué es lo que sabrá que no se cuenta, ¿no? Eso por uno. Pero ya mandar salir a este tipo, al tal José Ramón, a insultar de esa manera, es especialmente rastrero y lamentable, ¿no? Y es, bueno, pues es enredar, pues es embarrar el campo para que al final haya gente que piense, bueno, todos son iguales y todo este tipo de discursos, ¿no? Negacionistas, que es lo que está calando, que es lo que parece que está de moda, el negacionismo. En ese contexto estamos. Por cierto, hablando de embarrar el asunto, un par de momentos que hay que ver, por ejemplo, el momento en el que, coño, reaparecía Rafael Hernando, al que recuperó el moderado Feijóo. Una de las medidas que hizo Feijóo el moderado fue recuperar a Rafael Hernando, a Cayetana Álvarez de Toledo, es decir, gente que eran de, pues estos acostumbrados al discurso que pues embarra más el debate en el Parlamento, ¿no? Por eso estaba interviniendo Pedro Sánchez, presidente del gobierno, gritaba desde la bancada Rafael Hernando que compite con Tellado, ¿no? Y entonces pues parece que Pedro Sánchez no se lo tomó de una manera, digamos, virulenta, todo lo contrario, le toma el pelo de esta manera a Rafael, que ahí sigue, ahí permanece. O sea, los hay que pasan, pero ahí sigue Rafael Hernando con sueldo público, con cargo de diputado, habiendo hecho, por supuesto, tantas cosas por España, que hay que agradecerle. Ha hecho tantas obras con su puesto de político que, vamos, ahí sigue, ahí permanece. Pasa el tiempo, no sabemos todavía quién es M. Rajoy, se fue y ahí quedó Rafael Hernando, pero cobrando. ¿Qué tal, señor Rafael Hernando? Te teníamos antes en el Senado, ahora estás en el Congreso. Le echaba de menos, le echaba de menos. Sí, mi mujer estupendamente. ¿Qué tal está la suya? ¿Bien? Perfecto, pues así estamos. Mire, Y luego hay una competencia con Tellado. Es decir, no sabemos si es una alianza o es que están compitiendo por ver quién grita más desde el escaño, ¿verdad? Sabéis que le ha surgido Sayas, el que golpeaba el escaño a modo de primate, ¿no? Hay una competencia ahí, ¿no? Que claramente lo es con la extrema derecha de Vox por desplazarles en el foco. Abascal a esta pelea no entra porque se fue. O sea, Abascal directamente se va, interviene y se va a otra cosa, ¿no? Y ahí les deja a ellos, ¿no? Por ver quién es acapara el protagonismo. Pero ocurría este momento con Tellado. Es llamativo la mirada que le echa Feijóo también, ¿eh? El señor Tellado, el señor González Pons y el señor Miguel Ángel Rodríguez, que son los verdaderos cerebros pensantes, ¿no?, de esta estrategia, le dirán que es ganadora. Yo creo, de verdad, yo creo que se equivocan, ¿eh? No lo es porque este bloqueo...
Yo sé que al señor Tellado le gusta que le mencione. Le gusta. Le gusta. Sí. Le gusta, se siente importante, eso da la talla, claro, da la talla de la oposición que tenemos, ¿no? Pero no es una estrategia ganadora, señoría. Y entre tanto, cosas que debéis saber. Por ejemplo, me llama mucho la atención estos gastos que está habiendo en este tipo de festejos, en el que tanto le están gustando en esa competencia PP Vox. Curiosamente hay noticias, ¿no? Pues ahí lo tenéis, tanto en Madrid con Ayuso como en Valencia con Mazón. Pues, oye, más gasto, Plaza de las Ventas, festejos de este tipo. Bueno, pues ahí lo tenéis. Esto está ocurriendo y siguen apareciendo noticias, hoy mismo, ¿no? Bueno, eso por una parte. Importante tenerlo en cuenta. Otra también, Vox, cómo se pone de perfil con las medidas de Donald Trump. Donald Trump, hombre, aranceles del 25% a coches fabricados en España, con la importancia que tiene la industria automovilística en nuestro país, porque que Figaredo, por ejemplo, hable como ha hablado de lo que es la fabricación de vehículos, pues, pero calladito con lo de Donald Trump. Es que España ahora produce un 27% menos de automóviles, un sector industrial que era cabeza en España. Donald Trump, que es la extrema derecha y que además en su administración están haciendo anuncios de este tipo, también señalando curiosamente a los mismos, a los migrantes, discursos y mensajes populistas como estos. Y esto está ocurriendo y es muy similar a lo que hace Milei en Argentina. Es la estrategia. Entre tanto, Vox culpando el Pacto Verde. El Pacto Verde es el que debe tener la culpa, sí, de los aranceles. Que vaya a Abascal ahora, por ejemplo, a, pues yo que sé, a la General Motors, allá a Figueruelas, o yo que sé, a Pamplona, a los de la Volkswagen, y que les explique que la culpa es del Pacto Verde, cuando lo de los aranceles del 25%, o a la SEAT en Barcelona, etcétera, etcétera. Que vaya y lo explique, ¿no? Bueno, pues estamos esperando. Dicho esto, un par de noticias más que me llaman la atención. Esto de la UCO, de este miembro de la UCO, estas alianzas peligrosas, la UCO, y, sin querer generalizar, pero esta noticia es llamativa, y el de la UDEF, este tipo de la UDEF, que siguen apareciendo noticias de, más allá de tener los millones escondidos en los tabiques y en el jardín, siguen apareciendo también noticias de los vínculos para esconder la pasta para la corrupción. Llamativo. Así está el panorama, y entre tanto Feijóo, que quiere reunirse con el GEMAT. ¿Pero qué querrá hablar con el GEMAT? ¿Qué quiere hablar con el alto mando militar? Feijóo. ¿Qué pretenden? ¿En qué están? ¿Va a ir Aznar también a decirle el que pueda hacer que haga? El que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte, el que se pueda mover que se mueva, el que pueda intentar... ¿Y vosotros y vosotras qué opináis? Leemos vuestros comentarios.